Hola a todos, bienvenidos a ¿Quién es el conserje? Hoy vamos a hacer un vídeo muy básico, un vídeo en el que vamos a explicaros los 3 pasos básicos para empezar con los alquileres turísticos, porque hay gente que nos pregunta y aunque es verdad que hay un montón de vídeos, sobre todo hay algunos de nuestro invitado de hoy, hay algunos muy interesantes, vamos a hacer un vídeo para toda aquella gente que no tiene ni idea del tema fiscal, ni tiene idea de temas económicos, ni de Hacienda, ni de impuestos, algo muy básico para que podáis empezar con el negocio de los alquileres turísticos y sobre todo que resuelva las dudas que tenéis nada más empezar o incluso antes de empezar, ¿de acuerdo? Hoy nos va a acompañar Álvaro Garciani, que es un chico de Málaga, que es una máquina en el tema de legislación, de experto en temas de apartamentos turísticos, tanto en legislación como en derecho tributario, como en derecho turístico, como todo. Este es uno de los 10 que más sabe del mundo. No se ríe, pero es seguramente uno de los que más sabe de España de este tema. Y, y además él se ha comprometido a utilizar un lenguaje que sepa entender hasta yo, para que no se nos complique la cosa, que muchas veces los jueces, abogados, las sentencias las leemos y son tan complicadas que no nos enteramos de lo que nos dicen. Entonces, nada, presentarlo, ya os digo que es Álvaro, tiene su oficina en Málaga, pero da asesoramiento a toda España y luego en la descripción pondremos toda la información para que cuando tengáis más dudas, aparte de las que vamos a resolver hoy, o tengáis un conflicto con Hacienda, o tengáis un conflicto con con una comunidad de vecinos o cualquier cosa, Álvaro os va a ayudar. No me llaméis a mí porque yo no tengo ni idea de esto. Buenas tardes, Álvaro. Buenas tardes, Julio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, mira, pues tenía yo ganas de hacer este vídeo. Te he visto en varios vídeos con otros compañeros y nos conocimos hace poco en persona y dije, Álvaro es perfecto para que nos explique a los un poco analfabetos de estos temas de impuestos, de leyes y demás, que nos explique cómo funciona este mundo. Bueno, yo encantado, bueno, y muchas gracias por invitarme a pasarme por tu canal. Yo ya te conocí hace tiempo porque tu canal lo había seguido, que me gusta bastante, así que encantado de estar aquí. Bien, pues vamos a hacerlo cortito porque la gente que tiene dudas, hoy va todo muy rápido. Enfocamos un poquito a alguien que se plantea en un momento dado tener un piso turístico. O sea, tiene un piso cerrado. En principio vamos a enfocarlo a alguien que es de su propiedad, tiene un piso turístico y quiere empezar a alquilarlo. Eh, ¿Qué modalidades puede tener esta persona para poder alquilarlo? Pues como queremos hacerlo muy cortito, resumido y claro, a grandes rasgos habría 3 formas de hacerlo. Uno, hacerlo todo él, o sea, el yo me lo guiso, yo me lo como, por así decirlo. Otra modalidad es el me desentiendo absolutamente de todo y busco una empresa a la que yo le alquilo el piso para que ella lo subarriende o para que lo alquile a su vez, lo que se llama rent to rent en el mercado inmobiliario. Y la tercera opción es que sí, lo hago yo, pero busco una empresa que me eche un cable y que me cobre una comisión por ayudarme con toda la gestión, que se encargarán de una gran parte del trabajo. Son las 3 modelos: explotación propia, arrendamiento para que lo explote otro o explotación conjunta, que podríamos llamarlo, donde yo soy el explotador, pero tengo una empresa, normalmente una gestora de viviendas turísticas, que es la que, pues, oye, me gestiona la limpieza, me ayuda con los check-in y todas estas cosas. Serían los 3 modelos basiquitos que tenemos. Vale, yo te voy a hacer las preguntas como nos hacen a nosotros, la gente, ¿de acuerdo? Entonces, Claro. bien, yo ahora mismo, yo siempre he defendido, quizá también porque yo soy una agencia, o he intentado en defender en algunos vídeos que lo más cómodo es dejarle a la gente que sabe hacer su trabajo. Quiere decir que si tú te dedicas a cualquier otra cosa en el mundo, tú eres médico, tú eres cualquier otra cosa, no sé, cualquier oficio, y tienes un piso turístico, que está muy bien que tú quieras hacerlo por tu cuenta, pero que lo importante es que hay mucha gente que sabe de esto y que te puede quitar de muchos marrones. Te quiero decir que, porque yo cuando empecé con esto, además yo me he dedicado a otra cosa y es verdad que cuando yo empecé, trabajaba en una empresa y me llamaba la gente, me llamaba, oye, tengo un problema con esto, tengo un problema con lo otro, hazme un precio, hazme un descuento, no sé qué. Bueno, pues para este tipo de gente que no quiere tener problemas, yo siempre le aconsejo que lo haga con una agencia, con nosotros o con cualquier otra. Entonces la gente me pregunta, vale, yo lo voy a dejar con una agencia, lo voy a dejar con Alquileres El Conserje o con cualquier otra. ¿Qué tengo que hacer yo en Hacienda? ¿Tengo que hacer algo? ¿Tengo que ir a darme de alta? ¿Tengo que...? Pues a ver, pues depende cómo quiera trabajar con vosotros. Si, por ejemplo, vosotros tenéis el modelo de comisión, ¿no? Que es quizá el más común, A el eso me más, refiero. más extendido, pues a nivel tributario,
Lo normal es que esta persona no tenga que hacer nada, simplemente pues tendrá que hacer su declaración de la renta a final de año y declarar los ingresos que ha tenido y los gastos que ha tenido. Dentro de los gastos, un gasto más será pues el fee o la comisión que le cobre el conserje, ¿vale? O sea que en principio no tiene mucho que hacer aquí porque será la agencia la que se encargará, pues oye, pues de facturarle al propietario, de todo. Entonces el propietario, obligación fiscal que va a tener, su declaración de la renta. Una cosa sí que va a ser muy importante, pero no es tanto una obligación fiscal, es cuando este propietario, oye, va comprando sábanas, toallas, compra los muebles, hace una reforma en la casa, que pida factura de todo. Todo con factura, porque mucha gente dice, no, yo he pedido ticket, factura de todo, con el nombre completo, el DNI o el NIE y la dirección de la vivienda turística. Eso es lo que tiene que hacer, prepararse, preparar todos los documentos para cuando vaya a su asesor, su gestoría, su abogado, para que le haga la declaración de la renta, que tenga todo documentado. Vale, entonces, esta persona ya lo deja con una agencia, la agencia le va a facturar. A grandes rasgos, porque digo que esto es muy complicado, la gente me pregunta, ¿cuánto voy a pagar yo de más en la declaración de Hacienda? Es decir, explícanos en breve, en una cuestión muy breve, cuánto van a pagar, entendiendo que va por IRPF y que va por tramos. Claro, el IRPF, como bien ha dicho Julio, va por tramos. Entonces, a ver, hay personas que a lo mejor pagan un 20% y otras personas que pagan un 45%. Va a depender de tu nivel de ingreso. Pero aquí, antes de calcular el tramo, que como dice, depende, hay una cosa que hay que tener muy importante, hay que tener estimado el beneficio. Entonces, ¿cuánto vas a pagar? Tú no vas a pagar por lo que cobras, sino por lo que ganas, que no es lo mismo, porque tú tienes que descontarle pues, los gastos que has tenido de la agencia, que a veces te los has liquidado y ya no te los ingresas, los gastos que has pagado de luz, de agua, internet, la amortización de los muebles que has tenido, el seguro del hogar, el IBI, la comunidad de propietarios, si tienes una hipoteca, los intereses de la hipoteca, luego una parte que hay de amortización del inmueble, que es como por así decirlo el desgaste del inmueble, y ahí calculas tu beneficio. Entonces, primero hay que calcular el beneficio. Si me pidieses una regla genérica, genérica, muy genérica, pues normalmente de los ingresos tributarios, el neto tributario puede ser de un 40%. ¿Por qué he dicho tributario tantas veces? Porque no quiero que se confundan ingresos con cobros, porque tributariamente hay gastos, como por ejemplo la amortización del inmueble o la amortización del mobiliario, que no los pagas, que no es que tú tengas que pagar todos los meses. Entonces, tienes que calcular, ¿cuánto he ganado? 1.000. Pues ¿cuánto va a ser lo que se me va a sumar a los ingresos tributarios? Más o menos, Julio? Más o menos. 40. Pues esos 40 es lo que se me va a sumar a mis ingresos totales. Que yo, por ejemplo, tengo unos ingresos del trabajo que no son muy altos, pues a lo mejor vas a tributar un 25%, un 20%. Que yo soy una persona, como te he dicho, a lo mejor un médico, un notario, alguien que tiene ya ingresos más altos, pues a lo mejor te vas a ir a un 35, 38, va a depender un poco. Aquí, ¿qué es lo bueno, Julio? Que se da una paradoja y me gusta mucho lo que has dicho al principio. Oye, si tú no eres experto en esto, muchas veces estás en mejores manos de un profesional. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Vamos a suponer que tú no eres experto en esto, pero oye, tienes mucho tiempo libre. Dice, oye, pues entonces tengo tiempo libre y yo quiero formarme, quiero aprender y lo quiero llevar yo. Fantástico, muy bien. Pero si no tienes tiempo, pues probablemente vayas a cometer muchos errores. ¿Por qué digo lo del tiempo? Porque si a lo mejor eres una persona con un puesto de mucha responsabilidad, ¿no? Que tiene mucho trabajo, que tiene jornadas de trabajo largas y no vas a tener tiempo para ocuparte de esto y tienes unos ingresos muy altos, claro, el gasto de la agencia, como es un gasto deducible, oye, te hace ahorrar impuestos. Me explico por qué. Si yo estoy tributando en el IRPF a un 25% y la agencia me cobra 100, redondeado, de esos 100 yo me ahorro 25. ¿Por qué? Porque lo meto como gasto, ¿vale? Pero si estoy tributando a un 45% y la agencia me cobra 100, meto 45, entonces la agencia me sale más barata. Dicho de otra manera, cuanto mayor es mi nivel de ingresos, más barata me cuesta la agencia después de impuestos. Por eso digo que muchas veces Ah, claro, las sí, sí. personas que tienen rentas altas, oye, me merece más. Hombre, a vosotros es lo que os interesa porque tenéis unas rentas altas y ese gasto es deducible. Entonces os interesa mucho porque os sale más barato. Fiscalmente es más barato. O sea, puede parecer injusto, pero es así. Para las personas de rentas altas, después de impuestos, la agencia es más barata que para las personas de rentas medias. Vale, y cuando dices el tema de las facturas, Sí, todo lo que compran con IVA y tal, la gente me pregunta, si yo hago facturas con IVA para los alquileres, sí, eh, bueno, que eso lo hablaremos ahora, sí. ese IVA me lo puedo deducir, lo meto como gasto.
Claro, lo general, el caso más general, Julio, es que las personas que tienen viviendas turísticas, cuando las ponen a disposición del turista, no repercutan IVA. ¿Por qué? Porque no prestan servicios complementarios de industria hotelera, van sin IVA. Entonces, ¿qué ocurre con todas estas facturas que recibo con IVA? Pues que el IVA es un mayor gasto, o sea, no se pierde, ¿no? Pues si has pagado algo que vale 121, ¿cuánto vas a meter de gasto? 121. El IVA es mayor gasto. Ahora, si se da la casuística que tú en tu vivienda prestas servicios complementarios de la industria hotelera, que son un capítulo aparte, ahora si quieres lo tocamos, ese IVA sí es deducible plenamente, como si fuese una empresa normal, el caso más general. Vale, sí, bueno, es un tema que yo no había metido en lo que íbamos a hablar, pero es verdad que podemos pasar un poquito por encima para que lo entienda la gente. Es decir, el servicio de la industria hotelera son aquellos servicios que damos al huésped durante su estancia. Es Exacto. decir, si nosotros antes de su estancia limpiamos la casa, le ponemos sábanas o arreglamos la vivienda, no son servicios de la industria hotelera. Si durante la estancia, por ejemplo, vamos a limpiar o le ofrecemos una niñera o cualquier otro servicio, le damos desayunos, es decir, eso ya sería diferente, ¿no? Claro, en esos casos que tú has puesto, ¿qué pasa? Que ya se transforma, ya en vez de estar realizando a efectos de IRPF un arrendamiento de vivienda, matizo a efectos de IRPF, estamos realizando lo que se llama un alojamiento turístico extrahotelero, ¿vale? Entonces lo cambia todo, ya somos una actividad económica, repercutimos IVA, nos tenemos que dar de alta en autónomos, cambia mucho, ¿vale? Por eso digo que el caso más general no es este. Oye, hay personas que les interesa, ¿eh? Porque muchas personas dicen que yo ya soy autónomo por otra cosa y el sobrecoste que tiene prestar un servicio de la industria hotelera a mí me puede interesar porque consigo mejores clientes y entonces quiero estar así. No es lo habitual, ¿eh? Pero hay algunos casos que si el caso general, el más común, sea hacer a efectos de IRPF un arrendamiento de vivienda simple, sin ninguna complicación, aparte que no hay que presentar trimestre, no hay que hacer nada, solo su Sí, declaración de claro, la esto renta. vamos a Entonces enfocar un poco a simplemente eso, claro, a la gente que no se quiere complicar la vida, es decir, que no claro, pues quiere. el caso más general es, pues, es un arrendamiento de vivienda a efectos de IRPF, o sea, no tiene la bonificación esta de arrendamiento de vivienda habitual, un arrendamiento de vivienda y tú tienes tus ingresos y tus gastos. Y es bastante, la operativa fiscal es muy sencilla, simplemente hacer tu declaración de la renta, pero aunque lo he dicho antes y soy muy pesado porque es lo más importante, que pidan facturas de todo, que luego van a la gestoría, van al abogado, van al que hace la renta y no llevan factura y claro, el de la gestoría no puede hacer magia. Entonces, muy importante, factura de todo, del papel higiénico, de todo, de todo. Vale, y una cosa que yo creo que tengo clara, pero ahora mismo es decir, teniendo un experto delante, es bueno comentarlo. Claro, Yo me puedo desgravar, por ejemplo, yo siempre lo digo, por ejemplo, a mis clientes de Madrid. A los sí, apartamentos que tenemos en Madrid, yo les digo que el wifi sí, es una cosa que se pueden desgravar porque en Madrid, por ejemplo, es obligatorio para tener la licencia turística que te den un wifi. En otros sí, sitios no es obligatorio. En sí. cualquiera de los dos casos, sea obligatorio o no, yo me puedo desgravar el 100% del recibo de wifi o del internet anual. Bien, esa pregunta es buenísima. ¿Qué es lo que ocurre? Que en los criterios que sigue la agencia tributaria no tienen por qué ir de la mano de los criterios de la normativa autonómica, ¿vale? Entonces, si yo en una vivienda ofrezco wifi y, oye, tengo mi factura y mi recibo de que está en esa vivienda, por supuesto que me puedo quitar ese gasto, pero entero. Ahí está la puñeta, en función de los días que la vivienda ha estado alquilado. Es verdad, que yo entiendo que vas por ahí, hombre, que si la norma autonómica me obliga, puedo intentar defender que me lo quito entero, ¿no? Se puede Eso es. intentar defender más. Sí, pero si uno quiere ser prudente, ¿vale? Porque esto todavía no tenemos una sentencia Claro. del Supremo, pues ¿qué hago? En proporción a los días que ha estado alquilado. Que normalmente, aparte, Julio, en vivienda turística, por ejemplo, en sitios urbanos suele tener una ocupación muy alta. Mm. Entonces, no afecta mucho. Es verdad que a lo mejor en tema de casas rurales, viviendas rurales, que son más de fin de semana, pues le hacen un poquito más la faena. Pero bueno, así es Sí, para por ser eso más te decía, prudente. porque yo tengo mucha gente que aquí, por ejemplo, donde yo estoy, la central donde la tenemos en Denia, Sí, no es obligatorio, por la ley de la Comunidad Valenciana no es obligatorio, pero es verdad que en claro, Madrid sí. Entonces, tú ibas a tener, es que a lo mejor hay gente que no va a tener internet en casa porque ya lo tiene en el móvil, pero lo tiene claro. que tener para que cuando lo alquila, es decir, dar un servicio porque te lo obliga la norma urbanística, la norma de turismo de la comunidad, ¿no? Yo siempre Sí, digo, bueno, vosotros en vuestro caso sí, en caso de que no sea obligatorio, no. Es decir, todos esos gastos que nos exigen para tenerlo dado de alta en turismo, pues, es decir, es como aquí te exigen un seguro de responsabilidad civil.
en la Comunidad Valenciana. Ese seguro de responsabilidad civil sí lo puede meter como gasto. Claro, sí, no, el seguro, igual que el seguro del hogar, hay un matiz, ¿no? Hay gastos que la agencia tributaria te dice, oye, tienes que prorrateármelo en función de los días que está alquilado. Ahora, si ese gasto es una obligación por tenerlo como vivienda turística, claro, puedes defender muy bien, oye, que es que este gasto, si no fuese vivienda turística, no lo tengo, por lo tanto me lo deduzco entero. Pero que con esto no tengo todavía, no hay sentencia del Tribunal Supremo para poder decir es 100% así, pero es cierto que no es lo mismo que tú tengas algo porque te lo exige tu normativa autonómica, que tú tengas algo porque quieres dar un mejor servicio. Cambia un poco el matiz, aunque el criterio más prudente sería, oye, pues lo hago en función de los días. Que alguien es más valiente y dice, no, pues yo lo deduzco entero y si me dicen que no, pues lo defiendo en el procedimiento tributario o en los tribunales. Pues fantástico, pero si alguien quiere ser prudente, que muchas veces el propietario dice, mira, yo lo que quiero es hacerlo bien y sobre todo que no me den dolores de cabeza, que si alguna me viene una comprobación que esté todo correcto. No quiero complicaciones de nada. Pues el criterio más prudente para no complicarse la vida. Perfecto. Bueno, pues esas son algunas, yo creo, de las preguntas para los básicos. Luego, Claro. a nivel de legislación, ya lo hemos hecho todos vídeos sobre esto, que no tiene mucha historia. Es decir, tú tienes que tener, ahora hoy en día, aunque varíe de las comunidades, pero básicamente es un certificado de compatibilidad urbanística de tu ayuntamiento en el que te Eso permite. en Comunidad Valenciana, como indicas, es así. En Madrid depende del municipio. Por ejemplo, en Madrid Capital necesita una licencia de funcionamiento y luego hay otras comunidades autónomas, como por ejemplo la mía en Andalucía, que en la mayoría de los municipios no te hace falta nada. O sea, aquí varía de una comunidad a otra. El trámite municipal depende de cada Ah, comunidad vale, autónoma. yo pensaba que no, que decir que que en todos los ayuntamientos por lo menos un permiso te tenían que dar, ¿no? Yo había entendido que No, la ley. no, Ah, hay, no, vale, hay, vale, hay vale. comunidades autónomas, por ejemplo, en Andalucía lo tiene así, en Galicia, en principio, también lo tiene así. La norma autonómica no te lo exige. Es verdad que luego puede venir un ayuntamiento y hacerte una modificación de la normativa urbanística y pedírtelo. Pero hay que mirar cada ayuntamiento. Pero hay normas autonómicas que no, que simplemente te dicen, oye, tienes que cumplir con la norma urbanística. Si la norma urbanística Y no nosotros dice tenemos nada, en pues hasta que. Salamanca, por ejemplo, y en Salamanca también es obligatorio. En Castilla y León también es obligatorio que el ayuntamiento te dé un certificado de Claro, pues eso es compatibilidad porque el urbanística. ayuntamiento de Salamanca lo habrá regulado. Pero es que aquí se produce una doble licencia muchas veces, que me pregunta mucha gente. Sí. Esto está mal dicho jurídicamente, pero como nos queremos enterar, sí, sí, que el ayuntamiento te diga ok y que la comunidad autónoma también. Que el ayuntamiento no tiene nada regulado, no te exige nada, pues entonces para adelante, no te piden nada al Vale. ayuntamiento. Pero bueno, vamos a hablar de lo básico, que esto ya sería algo más complicado dentro de esto. Claro, claro, exacto. Vale, entonces, ya más o menos sabemos que si tú lo dejas con una agencia, cómo va a funcionar todo. Es decir, Claro, prácticamente es la agencia, por lo general, te da los datos de ocupación, te da datos de días ocupados y todo eso, debería dártelo la agencia. pues También no sé, correcto, correcto, te lo lo tiene que puedes darte la controlar por tu agencia. cuenta, pero bueno, la agencia te da esto y tú luego tu gestor lo haga a través del IRPF. Vale. Exactamente. Ahora, sin embargo, esta agencia empieza, o sea, esta persona o la agencia te propone hacer el rent to rent, que es ahora, yo estoy muy en contra de las palabras en inglés, que es alquilar con derecho a realquilar, o arriendo con Correcto, sí, derecho sí, a eso subarriendo es. de toda la Sí. vida. ¿Qué cambia aquí la cosa? Aquí la película cambia bastante, ¿vale? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Ahora mismo se producen dos alquileres, por así decirlo. Uno entre el propietario y la agencia y otro entre la agencia y el turista. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ahora el propietario le tiene que hacer una factura a la agencia. Esa factura, ¿qué particularidad va a tener? Uno, que lleva IVA del 21%, ¿vale? Y generalmente, en el 99% de los casos, va a llevar retenciones del IRPF, o sea, más 21% de IVA menos 19% de retenciones. Ventajas para el propietario, que como el propietario está repercutiendo IVA a la agencia, ahora sí se deduce todo el IVA. Que compra la tele, que compra el sofá, que paga la luz, todo IVA es deducible en IVA, ¿vale? Y además no va a tener que hacer prorrateo por días ocupados. ¿Por qué? Porque se la alquila a la agencia todo el año, ya no tiene prorrateo. El inconveniente que tendría aquí el propietario es que tiene que presentar el modelo trimestral de IVA, ¿vale? Y luego en el IRPF es igual, rendimiento de capital inmobiliario. La agencia aquí es la que cambia, porque la agencia que tiene un contrato de alquiler del inmueble y se lo subarrienda, como tú muy bien has dicho, al turista. Entonces aquí, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que la agencia, si no presta servicios complementarios de la industria hotelera, cuando le emita el recibo o la factura al turista, no llevará IVA, estará exento de IVA, y si sí presta servicios complementarios de la industria hotelera, lleva IVA del 10%. ¿Por qué digo esto? Porque habrá agencias que digan, oye, es que si yo no voy a repercutir IVA del 10%, el IVA del 10% del propietario es un gasto enorme para mí. Entonces tengo que ajustar
hay que ajustar un poco las comisiones, cómo se trabaja y cómo no. Pero para el propietario tiene la complejidad, por así decirlo, de que tiene que presentar los trimestres de IVA, pero de cara a la deducción de gastos, pues oye, se deduce todo el IVA, que no está mal. Vale, antes de eso, ellos tienen que darse de alta en IVA de alguna manera. Ah, bueno, sí, perdona, Julio, no lo he dicho. No te tienes que dar de alta de autónomo, no te tienes que dar de alta en actividad económica para el IRPF, pero sí tienes que darte de alta en IVA. ¿En qué epígrafe? En el 8612, es arrendamiento de locales comerciales. Es decir, para Hacienda, si tú alquilas una vivienda a una empresa para que lo subarriende, ese alquiler entre el propietario y la empresa es como si fuese un local comercial, como si alquilas un bar o una cafetería. Entonces lleva IVA del 21% y en el 99% de los casos retenciones. Vale, perfecto. Eh, ¿Qué nos queda? A través del rent to rent, a través de que lo hago, me lo hago yo por mi cuenta. Si te lo haces tú por tu cuenta, en este caso es como en el caso inicial, lo haces absolutamente todo tú y aquí vas a tener que tener en cuenta, oye, las facturas que te hagan, ¿qué facturas son importantes? Aparte de todas las que hemos dicho, oye, las de la plataforma, si Airbnb te hace una factura, que Booking te hace una factura, Verbo, Expedia, con la que trabajes, ¿no? Pues esas facturas tienes que tenerlas. Claro, porque si no, no te va a cuadrar lo que la plataforma le diga a Hacienda que has ganado y lo que hayas ganado tú. Por lo tanto, es muy importante tener controladas las facturas de las plataformas cuando lo gestiona uno solo. Vale, yo creo que hemos tocado las tres formas Sí, eso son de hacerlo. muy Básicamente, resumida, las tres resumidas cuentas, es fórmulas. un poco esto. Eh, Claro, hay mucha complejidad en el tema de impuestos o de qué debo pagar y qué no debo pagar y tal, que para eso ya hay muchos vídeos mucho más complicados. claro. Pero básicamente, en temas legislativos, cada uno tiene que ir a ver su comunidad autónoma para ver qué Y, le está exigiendo y y qué no como has está dicho tú exigiendo. antes, y su municipio también, muchas veces, municipio, comunidad autónoma. Claro. Y luego yo lo que hago mucho hincapié a los propietarios cuando vienen aquí y nos preguntan, nosotros siempre decimos, tu agencia tiene que darte una serie de datos que para hacer la declaración es importante. Quiero decir, eh, Súper ahora, importante. ahora Hacienda, por ejemplo, te exige el DNI, el nombre y DNI y... Ah, bueno, y otra cosa que también quería hacer hincapié también, por último, la agencia tributaria está pidiendo a los propietarios el DNI de las personas que han estado hospedadas en los alojamientos. Eso, Julio, cambió esa normativa que ha estado en vigor, es cierto, Hace poco. con la anterior normativa que había, cambió el 1 de febrero a nivel Ah, nacional. vale. Antiguamente, como cuando se regulaba en el artículo 54T de un reglamento, se regulaba el modelo 179, decían, los cedentes de viviendas con fines turísticos tienen que conservar una copia del DNI de los cesionarios. Esto quiere decir que los explotadores tenían que conservar una copia del DNI de los turistas. Pero el 1 de febrero de este año cambió y ya no existe ese Ah, vale. requisito, Se ha ya lo han cambiado. quitado. ¿Qué es lo que ocurre? Que por eso a veces se produce la confusión. Ya se ha quitado. Que cuando uno va a hacer la declaración de la renta te pone DNI de los huéspedes. Pero eso te lo piden para el contrato de vivienda habitual. El de vivienda Vale. habitual de toda la vida o de Eso larga ya no hace temporada. falta, no hace falta Para guardar. el turístico no hace falta. Ahora es verdad, los DNI de los huéspedes los vas a tener todos. ¿Por qué? Porque vas a hacer los partes de viajeros. Entonces esa documentación en un momento dado pues podrías aportar los partes de viajeros si te la pidieron. Vale. Y por último, yo creo que también es importante cuando nosotros como agencias Sí, alquilamos una propiedad de una persona, le ayudamos, hacemos de intermediarios. sí. Hay una cosa que hay muchos que no hacen y yo creo que es importante que tú hagas hincapié en esto, que tú nos expliques esto. Nosotros le damos al propietario todos los datos del huésped, tanto nombre como DNI como domicilio. Y al Sí, huésped en el contrato también ponemos el nombre, es decir, que en el contrato de arrendamiento tiene que quedar muy claro que nosotros somos intermediarios, quién es el arrendador, quién es el arrendatario, y que quede muy claro para que Hacienda el día de mañana no nos pueda decir que estamos haciendo un rent to rent encubierto. claro, eso es importante, pero no, es importante por lo que tú has dicho, pero por todas las partes. Porque o sea, tu labor, como tú has dicho en tu caso, tu forma de trabajar es de intermediación. Pero, ¿y si ocurre algo en la vivienda? ¿Y si ahora el huésped no se va? Pues que vosotros hagáis ese contrato le está dando una garantía al propietario brutal. Porque el propietario, no, no, yo es que tengo un contrato con cada turista. Y luego, desde el punto de vista del turista, también le está dando garantía como consumidor. Oye, que él sabe de quién es el propietario de la vivienda, quién es el explotador entre la Comunidad Valenciana o la Comunidad de Madrid. Quiero decir, eso no es solo recomendable para la agencia, que lo es, sino para todas las partes. Quiero decir, en cualquier tipo de relación,
cuanto más claro esté todo, mejor. Y como tú has dicho, hacer un contrato entre el propietario y el huésped, chapó, para quitarse el sombrero. Vale, sí, porque yo he oído algunos casos, en algunas charlas que he ido, donde la gente se lo guarda, no le dice el nombre para que no se comuniquen, para que no te salte la agencia, para que el propietario no contacte con el inquilino. Y Hacienda en algún caso le ha dicho, no, tú estás haciendo un rent to rent encubierto, pero en vez de, para no hacer retención, es decir, que tiene que haber, los dos tienen que tener los datos de los dos obligatoriamente por... Claro, de hecho hay una consulta vinculante, no me acuerdo el número, de 2016, donde viene a decir un poco esto. Oye, si eres una agencia, tú te encargas de todo, tú cobras, tú hablas con el huésped, tú haces todo y el propietario no se entera de nada y solo pone la mano, eso es es un arrendamiento con derecho a su arrendo como un castillo, lo que te has dicho. Eso es. Entonces, quiero decir, si estamos en gestión o en intermediación, estamos en intermediación. Oye, que alguien quiera hacerlo de otra manera, pues ahí tiene el rent to rent, que decir que no es que sea ilegal, sino, pero si haces A, y si haces B, o como el chiste, ¿no? O setas o roles, pero las dos cosas Las dos no. cosas no. ¿Vale? Exacto. Vale, y luego hay dos temitas ya últimos importantes, Sí. y es sí o sí. Los propietarios lo alquilen como lo alquilen, o se ocupe uno, se ocupe otro, ficha de policía. Registro de hospedería siempre, ya sea el propietario el que lo haga o en el Es rent to que yo lo rent la alquilo por agencia. mi cuenta, ¿no? No, siempre tienes que dar de Siempre, alta siempre, los siempre. huéspedes, tanto Policía Nacional o Guardia Civil, dependiendo de cuál sea lo que tú tengas en tu ciudad. Ahora cambia todo y se hace a través del Ministerio de Interior. Bueno, entra en vigor a partir del 1 de octubre para las nuevas, pero sí, sí, a las fuerzas y cuerpos de seguridad siempre. No es que lo he hecho yo porque es que me han contactado por mi email, ficha, Mayores policía, de, como, como, mayores de 14, Sí, aquí lo que ocurre es que ahora ha entrado en vigor una nueva norma, como he dicho, que entra plenamente en vigor el 1 de octubre del 24, que ya hay que registrar a todo Cristo, ¿vale? Incluso cuando vienen menores, pues poner que es el hijo de, o sea, va a haber que registrar a todo el mundo. Es verdad que actualmente no funciona. todavía no es obligatorio, pero si alguien da de alta una vivienda nueva, ya sí es obligatorio registrar a todos. Vale. Pero aparte, Julio, eso es súper importante, ¿eh? Porque las sanciones no son pequeñas por no hacerlo. Claro, esa es una de las sanciones que yo se lo digo a la gente cuando empieza a trabajar por su cuenta. Y otra es que además tuve el caso el lunes o martes de una señora que no sabía si tenía licencia turística porque había comprado el piso a una persona que le había dicho que sí. Y le digo, ¿y cómo le has dado de alta tú en Airbnb? Y dice, no, me he inventado un número. Eso es una barbaridad. Eso es una barbaridad. Claro, Eso no se puede hacer. Eso es una barbaridad. es decir, Una ¿hasta barbaridad. qué punto eso es una falsificación de un documento público o no? O hasta Bueno, qué no creo que sea tan grave como falsificación de documento público, que es un tema muy, muy grave, pero si estás falseando un registro de turismo, entonces sanciones administrativas te pueden caer casi con total seguridad. O sea, sí, no, pero no, eso que no lo haga las nadie. Que OTAs no o lo haga nadie. la plataforma lo permiten. Es decir, te pones Pues muy mal por su parte, muy muy mal mal por su por su parte, pero parte. lo Pero no, permiten. no, yo a mí me preocupa la plataforma que haga lo que quiera, pero el que está aquí, el propietario, hacer las cosas bien, darlo de alta, no. Uno, porque os van a sancionar, y dos, porque también os pueden clausurar la vivienda, que o sea, pueden pasar con vivienda turística, no que vayan a poner un precito, pero es muy grave no hacer las cosas bien. Vale, pues yo creo que ya está todo. No sé si me dejó algo, Álvaro, tú que eres el experto. Yo creo que le hemos metido un repaso como tú querías, Rápido a todo cortito, esto. rápido, efectivo y genial, vamos, me parece genial. Pues nada, nosotros dejamos en los comentarios de abajo del vídeo tus datos, Fantástico. pues, ya hemos dicho que de los 10 del mundo que más saben de esto, y que cualquier duda que tengan, porque a nosotros nos preguntan mucho en los vídeos, te lo voy a mandar directamente a ti, porque es que yo soy, es decir, yo lo que sé es por la experiencia, Claro, claro. no porque haya estudiado nunca nada de esto, y Sí, muchas veces puedo meter la pata, es decir, porque hay claro. gente que te pregunta, de pronto te pide un dato y tú, confiado en que crees que lo sabes, no hablo ya no por mí, sino por cualquier inmobiliaria. Es decir, los inmobiliarios Claro. somos inmobiliarias. Si nos preguntáis una cosa y creemos que lo sabemos, a lo mejor estamos metiendo la pata. Chicos, vete a un experto, haz una consulta, que más vale hacer una consulta a un experto y pagar lo que tengas que pagar, a que luego te venga Hacienda por detrás y te pase la factura con IVA. Está bien, es decir, Así cierto, cierto. que ya sabéis todo. Es decir, que tienes cualquier duda, que vas a empezar de cero, vas a ganar dinero con el negocio, asesórate, hazte los contratos, que te haga los contratos un abogado si lo haces por tu cuenta, no lo empieces a coger contratos de estos Claro. que coges por internet, asesórate, hazlo bien, llama a Álvaro, que es un máquina, y, y nada, y que te asesore, que para eso es el mejor. Te agradezco mucho tus palabras, Julio.
Bueno, muchas gracias a Pues todos. Ya nada, sabéis, si queréis más vídeos como este, dais en la campanita, dais en el me gusta, dais un poco todo esto. Y también vais a la página de Álvaro y os suscribís, que es muy interesante. Nos vemos. fantástico. Gracias, Julio. Hasta ahora.